El contenido de este programa puede La 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 la. Entonces, pues bienvenidos a No Me La Trago y edición 2023. Vamos a continuar con donde nos quedamos en los eventos anteriores, pero pues queremos hacer el especial de fin de año, sobre todo porque pues, hoy no nos acompañó el Pablito. ¿Dónde está Pablo? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta. ¿Dónde está Pablo? Pues según yo, está clavando un clavito. Yo digo que ya tiene su suéter a rayas con rojas y blancas y está haciendo competencia Wallica. ¿Qué nos dejó 2022 que ya se acabó? Sí, esto lo estamos grabando en 2023, pero sí queríamos como hacer una recopilación de qué nos dejó 2022 en México y en el mundo, ¿no? Así es. Entonces, una de las cosas más importantes que creo que vivimos fue el anuncio del fin de la pandemia, ¿no? El decreto, ¿no? Así de, ya se acabó el COVID. Ya se acabó. Híjole, sí sigue, ¿no? Bueno, no es que se haya acabado. Ya no es pandemia, ¿no? Ya no es pandemia, ya se queda ahí como entre todas las enfermedades que hay, pero ya no es, el COVID. Ya no es letal como lo era antes, porque al principio no había manera de cómo combatirlo. Fue un pedote internacional, obviamente, ¿no? Sí. Y pues por ahí parecía que iba a venir otra pandemia del mono. De la viruela del mono. ¿No? Que al final fueron cosas que quién sabe qué pasó con ellas, ¿no? O sea, ya no creció. Pues sí ha habido como casos y todo, pero ya no trascendió a más, ¿no? También por ahí había una cosa del perro, no sé qué. La rabia, pero eso es apenas, ¿no? Hubo unos casos de rabia en Oaxaca de 2 niños. Sí, que no había pasado en años. Más de 30 años, yo creo. Sí. Como lo del cólera, que fueron 3 casos en el país. Lo del cólera fue hace como 30 años. ¿También? Que empezó en Colombia, que fue muy cabrón, y llegó a México. Pero en México solo fueron 3 casos. Sí. 3 casos en todo el país, ¿no? Y con base en eso, la industria refresquera empezó a utilizarlo como pretexto para vender envasado. Y de ahí crece. Sí, de ahí crece todo De ahí crece a través de fomentar y del miedo, ¿no? O sea, como lo hace Estados Unidos normalmente, ¿no? Como lo hacen los gobiernos, ¿no? Los estados, esos que siempre quieren tener ahí cautivo al ciudadano. Sí, controlado, ¿no? Para venderles cosas, seguridad sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que más ofrece el Estado, ¿no? Seguridad, pero ¿cómo? Lo que debería ofrecer y no cumple en muchos casos. Pero no creo que sea tan necesario, ¿sabes? Porque en realidad la seguridad, a ver, o sea, el Estado te vende primero un estado de inseguridad. Sí, para después es como el problema, reacción, solución, ¿no? Exacto. Sí, claro. Es un ciclo que ellos mismos cumplen para que digan... Para justificar su existencia, sí. Exactamente. Así. ¿No? Los estados sirven para darnos seguridad, que ellos mismos crean ese estado de inseguridad. Pero bueno, hablando de temas de inseguridad, la guerra de Ucrania, ¿no? Esa es otra onda. Empezó en febrero de 2022. Pues más que guerra, yo sí siento que fue una invasión, ¿no? Pues es que hubo varios temas, ¿no? O sea, primero en Ucrania se empezó a concentrar una fuerza armada, se colocaron en las fronteras de Rusia. Rusia dijo, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Ucrania dijo, pues es que es lo que me dijeron que tenía que hacer, ¿no? Y fue con la subida a la presidencia de Zelensky. De Zelensky, el actor. El actor, que quiero ver su serie, ¿eh? Me da como curiosidad. Ya está en una de estas plataformas. Bueno, vamos a decir nombre, está en HBO. La he querido ver. No tenemos censura aquí. ¡Qué verga, no podemos! Pero está súper raro, ¿no? Porque dice Rusia, ¿no? Pues para proteger la integridad porque la parte de Ucrania hay mucha gente rusófona, mucha gente de origen ruso. Sí, totalmente. De hecho, la Rus de Kiev, lo que da origen a Rusia como tal, pues está ahí en Ucrania, ¿no? La Rus de Kiev. Sí, pero a ver, el problema no es Ucrania,
sino más bien el problema está en la OTAN, ¿no? El problema está en la organización de estos países y el tema de los recursos energéticos. Sí, O sea, en la parte de la OTAN es cierto, todos los países que eran parte del Pacto de Varsovia ya están en la OTAN, ¿no? Polonia, Hungría, la misma Turquía, y eso pues resulta amenazante para Rusia. claro, Y Ucrania pues estaba como tramitando o quería entrar también a la OTAN. claro. Entonces dice Rusia, no manches, pues ya estoy rodeado. Claro. Pero yo también creo, o sea, está el tema de la OTAN, hay una presión política a partir de esto, que siempre ha existido esa presión, pero en esta ocasión fue armada o con una amenaza, ¿no? O sea, pues sí, Rusia dice, ¿por qué me pone? Es como si ahorita el ejército mexicano, imagínate, que se colocara en toda la frontera con Estados Unidos, güey. Obviamente no. No, pues me hubiera puesto con Guatemala para no quedar tan envergonzado. Pero bueno, es que el ejemplo vale la pena, porque es justamente Ucrania pone ejércitos en la frontera con Rusia, que es el símil, o sea, yo creo que es un símil bastante cercano, o sea, Ucrania, México, Estados Unidos, claro que sí. Y aún así, haber resistido 11 meses, porque no ha habido una victoria total. Pero porque no quieren Rusia. que haya victoria. Yo no creo que los rusos quieran victoria. Los rusos lo que quieren es que haya un cambio en las políticas que se están haciendo desde la OTAN. Sí, bueno, Eso es, o sea, la victoria no es la invasión. Aunque los rusos tampoco son perita en dulce. No, yo sé que no son una perita en dulce, Ajá. pero pues también dicen, a ver, Sí, nosotros no nos estamos metiendo con... quieren su... ¿Ellos con quién quieren tienen, su lugar. ¿con quién tienen guerra? Pues no tienen guerra, pero pues... A diferencia de Ve a de Estados Hungría, Unidos. ve a Polonia, ve a la República Checa y les dices rusos, no, váyanse a la chingada. Los rusos, los ex soviéticos, oprimieron a todos esos pueblos Estoy de de Europa acuerdo. del Este Estoy de acuerdo. por 40 Ya años. son independientes. Rusia actualmente no se mete en sus políticas. Bueno, no sé si se mete en sus políticas públicas, pero no es a lo que Bueno, voy en es- Bielorrusia sí. Bueno, Bueno, porque ahí tienen todavía un hay gobierno mucho- títere. pero hay muchos vínculos todavía políticos, sociales, de comercio, ¿no? Hay varias cosas. Pero no es como las invasiones que hace Estados Unidos. Digo, las intervenciones que hace Estados Unidos. Sí, vamos. No, o sea, perdón. Para que YouTube no nos diga. No, Las entonces, intervenciones. Bueno, ¿cuándo fue la última también intervención de Estados Unidos? Pues estaba metido en Pues ya se fueron de Afganistán. No, pero Estaba en Irak, Pero también ahorita estaba en un país de África, ¿no? Ay, nunca me acuerdo. bueno, en Somalia ya no están. En Somalia estaban. El año pasado estuvieron en Volvieron. Las tropas estadounidenses regresan a Somalia, año y medio después de retirarse por decisión de Donald Trump. El actual presidente estadounidense Joe Biden ha ordenado el despliegue de cientos de soldados para luchar contra Al-Shabaab, un grupo yihadista afiliado a Al-Qaeda que se ha extendido por zonas del centro y el sur del país africano. Ahí, pues, estaban en guerra ahí. De hecho, es bien raro porque con Trump no hubo ninguna intervención. De hecho, Trump echó para atrás. Las intervenciones. Ajá, ¿sí? y por eso se echó a la derecha de Estados Unidos, Trump. Trump no hizo cosas tan malas en ese sentido. No, de hecho, es más perverso. Un demócrata es más perverso que un republicano en ese sentido. Sí. O sea, toda la política de armamenticia que existe en Estados Unidos, que es una fuerza política impresionante, se le echó encima a Trump. O sea, Sí. que haya salido Trump de la presidencia tiene que ver más con eso que con cualquier Que otra cosa. que con una parte... Lo que pasa es que Trump es un ejecutor, pero que se vende muy mal, ¿no? Totalmente. Porque es muy pendenciero, muy echado para adelante, pero en el mal sentido. Es como el Piojo Herrera de la política. Claro, ándale. Entonces que no es político, al final no es un político, es un cuate que acciona creyendo, digamos que es casi como un pendejo con iniciativa. Algo así. Pero no es tan pendejo. O sea, porque él lo dijo en un día, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar metidos en otros países? Sí. La pregunta que todo mundo hace. En la misma renegociación, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, dijo, pues páguenles bien a sus obreros mexicanos, están cualificados, páguenle lo que les pagamos acá. Eso. Él lo dijo Trump. Totalmente. Pero bueno, vamos al siguiente hito, Vamos. porque si no, nos vamos. Este año murieron personas muy importantes.
Entre ellos, hablando de Rusia, Gorbachev. Mikhail Gorbachev, que fue el impulsor de la Glasnost y la Perestroika, una onda ahí de transparencia, muy bien vista en Occidente, muy mal vista en la misma Rusia. Porque bueno, acabó con todas estas políticas, acabaron con la disolución de la Unión Soviética. Bueno, la apresuraron, porque ya iban para allá, también hay que decirlo, apresuraron esa disolución. Sí, totalmente. En el 91, a lo mejor sin Gorbachev habrían durado hasta el 95. Okay. También hay que decirlo. Aquí hay el muro de Berlín. Aquí hay el muro de Berlín, la amistad ahí con Thatcher y con Bush, y con Reagan. Claro. Sí, entonces, a ver, bueno, fallece Gorbachev, no se le dan grandes honores. Pompas fúnebres no hubo muy grandes. Fue más en Occidente como lo celebraron, porque Claro. pues sí fue como el gran aliado de Occidente en ese sentido. Voy a arruinarte como a un paquete japonés y voy a arrancarte la cabeza con Gorbachev. ¿Qué haces aquí, Solo vine con regalo por reestrenar casa. Pero te encuentro riñendo con gordo local. Ajá, trajiste a tus amigos comunistas para que te ayuden, ¿verdad? Se nos fueron, pues el atentado que hubo contra el primer ministro. Shinzo Abe en Japón, eso también fue una onda muy brutal. Muy fuerte, ¿no? O sea, porque además nadie se... Bueno, al menos desde acá, No, fue a plena luz del día. desde Occidente no nos esperamos que hubiera esa reacción. Yo no he investigado cuál es cuáles son los motivos. Por ahí sí hay ciertos motivos políticos. Hay algunos muy conspiranoicos en contra esto de Shinzo Abe. Hay motivos muy conspiranoicos. A ver, ¿cuál es alguno de ellos? Dicen que Shinzo Abe tenía ciertos vínculos con ciertas mafias. Ok. Y se la cobraron. Ajá. Es lo que dicen estas teorías, pero la verdad es que no. A mí se me hace no lo veo tan muy fuerte, porque también habla de un punto de quiebre de la filosofía japonesa. O sea, porque normalmente ese tipo de asesinatos o ese tipo de venganzas en Japón se hacen de una manera muy distinta. Creo que fue muy vulgar. Por lo menos es más discreta, ¿no? Sí. Y por lo menos es más, perdóname la palabra, más elegante. Es más elegante, claro. Sí. Esto fue muy vulgar. O sea, fue un asesinato de América Latina, casi. Ya nos dijiste vulgares. ¿Qué te digo, hombre? Sí, y sí fue lo que sorprendió, porque sí, que hayan matado a alguien en Japón sí es nota acá. The BBC is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Dos reyes se nos fueron, la reina Isabel Y el rey Pelé. y el rey Pelé. Con lo cual, Chabelo sube 2 escaños. En el Mortal Kombat de la vida. No, pero bueno, de la reina ya había, ya como que ya se prevenía, ¿no? Ya tenía 96 años. Desde hace 20 años. Y ya había toda una operación para el puente de Londres ha caído, esa era la operación, donde cómo se avisaban. Yo recuerdo que desde que no hubo cambio de guardia ya había sospechas. No hubo un cambio de guardia en Buckingham y eso, aunque haya muerto en Balmoral, Claro. en Buckingham no hubo cambio de guardia y eso ya empezó como a generar los rumores. Y yo me acuerdo de esa narración, pues, posible muerte de la reina, por ahí esa clave. Y bueno, ya todo el funeral, toda la pompa, toda la recopilación de sus acciones. Y ahora con un rey en el Reino Unido que sube al trono a los 70 y tantos años, como es Carlos III. Una de las cosas que quiero subrayar que trajo consigo la muerte de la reina Isabel fue el sacar de los escombros todo lo que fue el colonialismo y la esclavitud y matanza que hubo por parte de los... Ha habido de la clase... nuevas reflexiones, muchas al respecto, unas muy puntuales y hay que decirlo, muy que se deben hacer, Claro. y otras muy exageradas, como las pendejadas de nuestro presidente al solicitarle a España que pida disculpas. A mí no se me hace una pendejada. Los discursos construyen, yo ya te lo he dicho. Sí, yo creo que los construyen. Pero es que son discursos pendejos. No son discursos pendejos, ¿Por porque qué? al final la historia España se cuenta de una forma. Ni siquiera España existía en ese momento. No, ya sé, era pero el reino de Castilla.
el reino de Hispania. Ujú. Hispania sí existe. No, pero el rey era quienes llegaron a los barcos fueron los castellanos. Claro, pero ¿cómo se llamaba aquí? ¿Cómo se llamaba aquí? Ya Nueva España, Exacto. pero después de ciento y tantos años. De cómo sea. O sea, al De final, colonia. aún No, así, el no colonialismo fueron lo ellos. hizo, pero no importa, lo hizo ese pueblo. No fueron, de hecho, ni siquiera los reyes que están ahorita en España ni siquiera son de esa corriente. Estos son los Borbones, los que hicieron todo el pedo fueron los de Los Habsburgo. católicos. Los de Habsburgo, Ujú. eran que empezaron con Carlos V. Entonces también no es como que ellos fueran. Pero no importa, o sea, fue un hito que no solo, o sea, que fue una época de expansión. Y del mundo. aparte exigir como lo exige, porque también hay los modos. Si bien los discursos construyen, el modo de pedirlo. El pedir esta deuda. Sí, es que también. A ver, te exijo que. A ver, no es así. Pues no, claro que sí, porque no exigirlo? Y también en esa parte lo habían. A ver, si tú me estás tratando mal durante toda la vida y yo sigo siendo una colonia, porque además seguimos siendo una colonia económica como toda América Latina, de Europa y de Estados Unidos. Pues de Estados Unidos, más. No, y de Europa. Ay, dime cuántos bancos españoles tenemos en México. La mitad. De acuerdo. O sea, seguimos siendo una colonia. Güey, los bancos, que son los dueños del capital. No mames. De acuerdo, pero tampoco tras. Somos una colonia, güey. Y las telecomunicaciones, ¿cómo se llama? ¿Cómo se Slim. llama? Pero ¿cómo se llama la? ¿Movistar? Movistar, ¿de dónde era, güey? O sea, hubo una alianza también con España, güey. ¿No? O sea, son empresarios Sí, españoles y sí, los pero no es así de pídanos perdón. No. Y él lo hizo de esa forma. No, Ok. no con esa reflexión que tú estás haciendo, por ejemplo. Él lo hizo de manera pueril. Puede ser, no, pero sí ha hecho las reflexiones, ¿no? No. Yo sé, bueno, no sé, puede ser que no. No, y mandas a la otra vieja ahí Pero a ver. a pedir el pedacho de Moctezuma a Austria. Pues claro, no mames. O sea, a ver, la historia se tiene que rehacer. Y se Sí, tiene que pedir pero no a conveniencia de unos pendejos políticos. Se tiene que hacer a conveniencia de la sociedad. Pero- y aquí este güey se está posicionando como eso, como el prócer, cuando no lo es. Yo creo que es necesaria, Es necesario, sí, estoy de acuerdo que se tiene que reescribir. pero esto. que lo hubiera hecho mejor Peña, nuestro Peña. No Peña, la sociedad. No Pero Peña, la sociedad no. no lo va a hacer, Chicho. Porque la sociedad cree que no debemos de pedir disculpas. No, porque nos dicen, ya supérenlo. La sociedad tiene que hacerlo, pero con esa reflexión que estamos haciendo ahora. Exacto. No, pero no, lo no van a por- hacer. no de la manera pueril que lo hace un Estado. Sí. Un Estado para justificar su existencia, como lo dijimos ahorita. Puede ser. Vámonos a lo que Vamos a sigue. otro punto. El Rey Pelé se nos fue. Uy. Se Uno fue. de los más grandes. No, pues el más grande de la historia del fútbol. De los más grandes deportistas, debe decir, Ajá. de la historia del mundo. Ajá, de deportista, pues sí. Yo creo que sí se sienta a la mesa con Bolt, con quién más podría ser, con Michael Phelps, con Carlos, con Jesse Owens, de mujeres con Nadia Comaneci, y bueno, en cuanto a eso, pues fue el mundial de fútbol. Michael Jordan. Michael Jordan, No, o sea, yo creo Joe que sí. Montana. Joe Montana. Tom Brady no, porque hizo trampa. Ay, güey. No sé un ciclista. Lance Armstrong tampoco no, porque hizo trampa. Yo creo que sí, Lance Armstrong. Yo creo que Lance Armstrong, yo tengo mis reservas. Es pero que también- sí hubo un doble rasero ahí muy cañón. Tom Brady fue condenado por trampas, fue suspendido. Y aún así, en el mundo del fútbol americano se le considera como el mejor de la historia. Lance Armstrong hizo trampa también, fue condenado. No lo suspendieron, le quitaron sus 7 Tours de Francia. Sí, güey, nada más. Sí, ya, pero acá fue suspensión 4 partidos. Y ya. Y no le qué quitaron, diferencia. y no le quitaron bueno, al tratarse de un deporte conjunto sí jugaban otras cosas. Claro. Pero sí, o sea, Lance Armstrong lo dijo, ¿no? Y él lo aceptó. Y en algún momento dijo, bueno, a ver, es verdad, dice trampa, ¿no? Quiero ver que ustedes lo hagan con trampa. ¿No? Sin Quiero ver trampa. quiero ver que ustedes, no, quiero ver quién lo hace con trampa. ¿Quién lo hace? ¿Quién gana 7 Tours de Como Francia? yo, con trampa. Yo creo
o sea, hoy en día ya tendría que haber, hay 5 componentes del entrenamiento deportivo, ¿no? Físico, técnico, táctico, teórico, el psicológico. El sexto debería... Saluden al helicóptero. Es que mencionamos lo del complejo industrial militar de Estados Unidos y ya vinieron ya por viene por nosotros. nosotros. Maldita sea, hasta tiembla la cara. Madre santa, Se ve la alarma de los carros. No, sí vienen. Ya valió más. Sí vienen. Se nos va a cargar. Son 5, ¿no? Componentes. El sexto componente debería de ser lo químico, o sea, los fármacos. ¿Por qué? Porque han jugado una relevancia muy importante desde Rusia, o sea, desde los Juegos Olímpicos de Rusia de Moscú. O desde antes. Desde antes, ¿no? No, desde antes. El récord de los 400 metros planos de Marita Koch De fue en los Manhattan, 70s, ¿no? Claro, sí. Y no se ha roto ese récord. ¿No? Pero sí era una mujer que superdopaba. Allez, Kylian! Exceptionnel! Kylian Mbappé, 92e minute! Cette finale qui revit! Cette finale qui bascule peut-être en 3 minutes! Les Bleus avaient perdu! Les Bleus avaient dit... Pues el Mundial de Qatar, ¿no? El Mundial de Qatar, un país que sí dijo, aquí estoy, que tengo gas, que tengo dinero, y que tengo poder. Ajá, y que los tengo agarrados de los huevos a muchos. A muchas de... sí. Y se pudo ver, y esto me lo compartió un buen amigo. Dije huevos, no paparucha. Y tengo, bueno, esto me lo compartió un amigo y me puso a pensar y dije, pues sí puede ser. Yo hice que se jugara en noviembre. Yo hice que fuera mi sede. Yo hice que fueran estos estadios. Y yo quise quién ganara. ¿Quiénes llegaron a la final? Quiénes llegaran a la final y quién ganara. ¿Por qué? Porque el güey que lo organizó es dueño de un equipo donde jugaron los dos más grandes de la final. Claro. Saquen sus propias conclusiones. Puede ser, o sea, yo sí voto a favor de esa teoría conspiranoica. Porque al final el mundo se mueve por intereses políticos y de poder. De poder y de quién tiene más recursos, ¿no? En este caso la energía. ¿Quién fue el cuate este que se metió un chef a cargar la copa? A cargar la copa cuando solo pueden cargarla los jugadores que la ganan y los jefes de estado. Digo, se me hace una reverenda mamada. Pero hay un protocolo, ¿no? Y hay una razón. Y lo cargó un chef, Sí, era un chef internacional. Y es lo mismo. O sea, al final Sí. es un interés de poder. Yo recuerdo cuando allá donde trabajo llevaron la Copa del Mundo. Pues la tengo, esa foto la En tengo. TV Azteca, ya que lo diga. Llevaron la Copa del Mundo, pero la llevaron en un vidrio. No podías agarrarla, y ya solo te tomaban la foto allá al ladito con la copa en el vidrio. ¿Y por qué no se puede agarrar? Porque solo la pueden tocar los que la ganan y los jefes de estado. Es neta. Sí, yo sé que es una tontería, pero ese es el protocolo. El patriarcado representado en cómo debemos de tratar a un puto objeto de mierda. Bueno, también la copa femenina tiene ese protocolo, ¿no? Ay, bueno, pues... Pero pues al final es el mismo protocolo de patriarcado, o sea, no mames, es intocable, porque el fútbol es sagrado. Pues así se sienten muchos jefes de estado, ¿no? También intocables. Sí, un mundial, dentro de todo, un mundial muy interesante, con cosas que nadie se esperaba que podían pasar dentro del mundial. Asia hizo una presencia muy importante, muy importante. Países como Marruecos en el mundial de Exacto, fútbol. y no nada más Marruecos, el mismo Japón, ¿no? Japón, Croacia, otra vez dando la nota. Regresa, güey. O sea, el Oriente empieza a mover otra vez el balón, ¿no? Países que pareciera que no iban a figurar, dieron sorpresas muy grandes y le ganaron a otros muy fuertes. Japón le ganó a Alemania. Dinamarca también por ahí perdió con Dinamarca de la decepción total, ¿no? Sí, nadie esperaba. Y pues por acá en nuestras lares, países latinoamericanos, que podríamos decir, Ecuador echó ganas, pero no pasó. Ecuador llegó, o sea. Uruguay también echó ganas, no pasó en primera ronda.
solo Argentina y Brasil destacando en ese sentido. Claro, como casi siempre. México, pues ya sabemos, ¿no? ¿Por qué no? Pues no sé. Bueno, sí Sí sé. se sabe. Sí sé, sí sé. El gran cáncer se llama Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Sí. Controlada por los medios de comunicación grandotes, ajá, y por ciertos grupillos de poder que defienden más sus intereses que los resultados deportivos. Totalmente. Y pues bueno, o sea, fue un mundial sui generis en todos los sentidos. Las protestas que hubieron también acerca del tema del racismo que estuvo ahí alrededor. Lo de este cuate que iban El iraní. al iraní, el futbolista. Futbolista Al iraní. final sí fue cierto, porque por ahí alguien decía que más bien era un cuate que estaba a favor de Fuerzas Armadas, en contra del Estado. Otras fuentes decían que sí era real, que él la estaba apoyando las protestas contra esta chica, ¿cómo se llama? Maxa Amini. Maxa Amini, Quien falleció por supuestamente tener el velo colocado en Irán. la mataron. La mataron, vaya. Ajá, fue asesinada. Entonces este futbolista apoya el movimiento para que se haga justicia, Ajá. para los derechos de las mujeres, Derechos para de las evitar, mujeres. para que ya se quite estas pinches reglas estúpidas también, Sí. ¿no? O sea, ¿quién pone reglas así De poner el O velo. sea, Ajá. no puedes agarrar una copa. ¡Ya! ¡Ya! Estamos con lo del velo. Eso Sí. es más o menos lo mismo. Sí, es tonto. Es que es lo mismo. Al final es tonto. Es absurdo. No tiene sentido, pero bueno, ya. Son los protocolos, pero es lo mismo. O sea, mucha gente, cosas que salieron muy importantes de eso, sobre lo de Qatar, que está también para cuestionarse, es si ustedes ya saben cómo son, ¿para qué se meten ahí? Lo cual me parece absurdo. También es tonto estúpido. lo de Qatar, las leyes de Qatar, por ejemplo, lo de contra los homosexuales, Claro. contra las mujeres las mismas. mujeres que pues se vestían de una forma que no les gustara. Ujú. Pero ahí tenías a todos los cataríes tomando fotos y videos, los árabes, el mundo árabe tomando fotos y Hablando videos. de la croata, esta, la novia del mundial. La novia del mundial, ¿no? Y ahí los tienes, ¿no? Y ahí se justificaban diciendo, no, es que queremos denunciar. Y queremos ir a la policía. A denunciar Se estos- vestía mal, estas señorita. cosas. Güey, o sea, Estas cosas. cosotos, güey. Ah, la neta sí estaba increíble. Sí. Ahorita Venga, pero bueno, es nos importante. falta todo México. Es importante toda esa parte del mundial. No hablamos de la parte del mundial en el No Me La Trago. Creo que hay cosas muy importantes del mundial que salieron a reducirse. Esta parte para mí se me hace súper importante, en donde la gente normaliza la violencia, donde permite que los estados hagan lo que quieran, en donde habla acerca de una sociedad que es insensible y que jamás va a meter las manos por el otro. Que nos quieren hacer insensibles. Exacto. Sí, o sea, a ver, es como... Porque sí debe haber sensibilidad, sí debe existir. Sí, o sea, la gente tiene que protestar, la gente tiene que decir, no es posible que la gente justifique que los homosexuales no puedan ir porque ese estado lo prohíbe, ¿no? Que la gente con una... Que se contengan en sus muestras de afecto. de afecto, ¿no? Pues es como regresar el tiempo y permitir, por ejemplo, que haya violencia doméstica, ¿no? Y que nadie haga nada, que sigue habiendo y que sigue pasando lo sigue mismo, pasando totalmente. pero hoy en día toda la gente deberíamos de estar comprometidos así hacer una denuncia formal en caso de que veamos algún tipo De acuerdo. de manifestación de violencia contra cualquiera, ¿no? Niños, mujeres, hombres mismos, para cualquiera. Es nuestra obligación como ciudadanos y como seres de este mundo sensibles, carajo, no mames. Sí, debemos ser más sensibles ante ello, ser menos indiferentes y también detectar esas partes de bueno, ¿por qué los estados nos quieren hacer voltear a otro lado o que nos comprometamos con ciertas causas? Ahí el Estado juega doble, ¿no? Porque sí hay cierto, como lo que platicábamos de las disculpas. Y los medios. Ajá, los estados y los medios. Que nos comprometamos o que abracemos ciertas causas incluso para distraer, ¿no? También. Sí, de acuerdo. Sí, entonces, a ver, los medios al final no podían hablar, no hablaron No hablaron de esas cosas. No hablaron. Había mucho dinero de por medio, Sí. muchísimo dinero de por medio. Qatar, pues era Qatar, Ujú. ¿no? Y los jeques pues dominaron el discurso
Sí, totalmente. Bueno, trataron de dominarlo, porque al final salieron estas cosas. Sí salieron, sí llegaron a salir, ¿No? sí, y sí lo intentaron como Sí, y lo contuvieron. contener, más que dominarlo, Lo contenerlo. pudieron contener, pero al menos los medios de comunicación, Ujú. aquí en México, no sé en otros países, pues no se les fue de la mano. O sea, lo tuvieron ahí. ¿No? Y todo esto lo sabemos por otros fuentes también. Ujú. Pero bueno, tema para discutir más adelante. Fuerte, importante. Lo de Irán, lo de Afganistán, ¿no? Que la prohibición también de las mujeres que estudian en universidades. En universidades, una medida que igual arcaica y tonta, que bueno, ya sabíamos un poco que iba a pasar porque los talibanes regresaron al poder en Afganistán hace apenas poco más de un año, y que, qué extraño, Estados Unidos estuvo 20 años ahí, no pasó. Con estas notas se me hace creer que no pasó nada ahí en Afganistán. Regresó todo como estaba antes. Mira, a ver, aquí hay dos cosas. Yo un día, deberíamos invitar un día aquí a mi amiga Delia, que estuvo ahí en Qatar, y yo le preguntaba un poquito a ella, oye, ¿cómo están realmente las cosas allá? ¿No? Porque creo que una cosa es lo que nos venden los medios de comunicación y otra cosa es lo que realmente se puede vivir en el Oriente. Lo que yo decía hace tiempo, no, decía hace mucho, es que al final las noticias que nos llegan a Occidente de Oriente están como, así, pasan por muchos filtros, ¿no? Entonces la realidad de Oriente en realidad es algo que Es desconocemos. bien diferente. Entonces, Incluso ni siquiera de Oriente, ¿no? También incluso, bueno, al menos en el caso mexicano, sí hay incluso lo que nos llega un poquito de fuera, ¿no? pues incluso lo que nos llega de una colonia. Ajá, sí, es que sí hay un montón de filtros. Y muchos intencionados, otros por la dinámica de teléfono descompuesto. E interiorizados. ¿no? Ajá, Porque interiorizados. muchos tienen un tema de prejuicio. E interpretado por nuestros prejuicios, por nuestras historias, por nuestras... Entonces, pero bueno, izquierdas, algo importante de este año, la reelección de Xi Jinping. En China, ese güey se va a quedar hasta que se muera, lo sabemos. Todo el desmadre que se armó con Pedro Castillo aquí en Perú. En Perú también, bueno, Pedro Castillo queriendo hacer un golpe de Estado, queriendo disolver el Congreso, no lo dejan, nadie lo apoya, se aísla y ahorita está detenido. Claro, bien peligroso porque AMLO seguramente va a seguir sus pasos. Cuidado. No, tampoco. Yo creo que sí son realidades bien diferentes. Aunque son países hermanos, Perú y México, Latinoamérica en general, las dinámicas de cada país son bien distintas. Perú ha pasado por muchas situaciones políticas desde los 90 o desde antes incluso, con Fujimori, que fue él sí hizo un autogolpe de Estado, por ejemplo, donde disolvió el Congreso, donde él se proclamó casi emperador, ¿no? Y, por ejemplo... ¿Sí se proclamó emperador? No sé, pero casi. Según yo sí. Y después cuando lo intentaron juzgar, se fue a Japón y resultó que no era peruano, era japonés. Pues bueno. Pero bueno, regresa Lula. Regresa Lula después de haber sido purgado su condena por corrupción, y hay que decirlo. Ajá, Pero bueno, o sea, acusado por las derechas también, ¿no? O sea, no, bueno, si ya fue condenado y ya... Y nosotros creemos en las leyes. Y purgó condena. Y nosotros creemos en el Y sistema. purgó condena. Pues Bueno, recordamos también la tragedia en Seúl. Pleno Halloween. Una ¿cómo se llama? Pues era como un festejo de Halloween. Sí, ¿qué pasó? O sea, salió como mucha gente ahí corriendo. Hubo una explosión. Ah, Una explosión y hubo más de 150 muertos. 50 muertes. Y bien interesante cómo se organizaban todos los japoneses para dar RCP. No, pero eran coreanos. Digo, Seúl, Corea. Coreanos. Ajá. Dando RCP, ¿no? A las personas, ¿no? O sea, formados así, ¿no? Las personas tratando de apoyar. Igual, o sea... Igual lo que pasa en Oriente, ¿no? Volvemos a esa parte de Oriente donde las cosas son bien distintas, hay otras lógicas. Por ejemplo, Japón es algo que también a mí... Yo por eso voté por Japón, porque mi quiniela era Japón. No, Yo sí, quería lejos.
quería que ganara un equipo honorable, güey. O sea, un equipo y un país honorable en ese sentido. O sea, por eso se me hace muy extraño lo de el asesinato del primer ministro. Sí, así hay algo ahí raro. Sí, muy raro. Hay algo ahí raro. Pero bueno, ¿qué más? Cosas importantes, temas de... Hubo un volcán. El de Tonga. Tonga. Ujú. Explota el volcán. Se ven imágenes impresionantes, todo el mundo se las ha visto. Y sí provoca ciertos sismos ahí en el Pacífico. En ese momento había 2 científicos mexicanos investigando justamente este tipo de cuestiones. Es una gran explosión Y pues bueno, las heladas que hubieron este año. en Estados Unidos, Estados búfalos. Y acá en México también. De hecho, acá hasta nevó. Sí, nevó en el Ajusco, En el ¿no? Acapulco nevó. En las zonas altas hubo nevadas. El Ista, el Nevado Toluca se llenaron, se vistieron de blanco un poco. Muy bonito, la verdad. Y también Peligroso, ¿no? inusual un poco. Peligroso para los que querían ir ahí a la nieve, no es así de vamos a la nieve, ¿no? No, Sí. la gente va sin equipo, se van con las botas con las que van así con taconazo, ¿no? Pantalón de mezclilla, en fin, muchas inseguridades. Pero bueno, no se pierdan la segunda parte de este recuento de lo que fue el 2022. Vamos a ir a la parte de México. Y no, y mira, que ahorita salimos con las disculpas. No, ahorita nos vamos a extender. Bueno, nos estamos viendo en la Se la traguen. edición, no se la traguen. Sí, un montón de libros. Es todo lo que vamos a leer este año. Creo que no se ven, pero les mostramos ahorita En la segunda parte, bueno, la segunda parte. Bueno, nos estamos viendo. se la traguen. Pablo ¿Más cafecito? Sí, ¿no? ¿Para quedar bien alterados o qué? Este programa es políticamente incorrecto, ofensivo, alburero e irreverente. Cualquier semejanza con la realidad es totalmente intencional. distintas, hay otras lógicas. Por ejemplo, Japón es algo de...